buena noche. Bienvenidos a Acción Positiva este 2 de enero. Estamos empezando el año 2022. Para cerrar el año, normalmente los servidores públicos, autoerigidos en gobernantes absolutos, presentan un informe, un reporte de los logros de sus gobiernos. Obviamente, solo nos informan las cosas buenas. Tampoco queremos decir que todo sea malo. Sería injusto. Pero por otro lado, también no tenemos que dejarnos nosotros engañar o que nos pongan cortinas de humo al frente y en las cuales realmente no podamos ver con claridad. Nosotros tenemos que ser ciudadanos informados y saber cuál es la verdad de lo que nos están informando. Entonces, digamos, Guatemala, ¿cuál es su situación real? Pues aparentemente la economía suena bien. Aparentemente vamos para arriba, aparentemente vamos con la pandemia, pero cuando nosotros leemos más allá de la letra débil, vamos a encontrar, y nosotros desafortunadamente, como periodistas serios y responsables que somos, como ciudadanos objetivos, pues tenemos que ser realmente claros y decir la verdad, aunque muchas veces la verdad duela. Pero si nosotros no reconocemos la verdad, ¿quién la va a reconocer por nosotros? Veamos en realidad. Tenemos que pensar que somos un país reprobado. Como en el antiguo Coliseo romano, muchas veces la vida del gladiador dependía de si el dedo señalaba hacia arriba o señalaba hacia abajo. Existe duda de que si este era realmente el signo que se utilizaba, pero la tradición lo ha dicho. Reprobado, un signo para abajo. Y desafortunadamente tenemos nosotros muchos reprobados. Por ejemplo, Prensa Libre, un titular muy importante, señala y dice reprobados en primaria. País falla en evaluación continental de lectura y matemática. El país de un Premio Nobel en Literatura, Miguel Ángel Asturias, es también, desafortunadamente, el país con uno de los mayores analfabetismos en el mundo. La educación primaria de mejor calidad es lo que necesita el país. ¿Por qué? Aquí vemos estas gráficas y vemos en la gráfica que tenemos que cerrar una brecha enorme. Guatemala es prácticamente el último país en América Latina en esta evaluación regional hecha por UNESCO y nos está colocando en el peor lugar o en el penúltimo lugar para nuestros niños. Nuestros niños están muy mal. Fue hecha evaluación en tercero y en el sexto año de la educación primaria. Obviamente, esto nos coloca en la cola del desarrollo, porque cuando nuestros niños no pueden leer bien, cuando nuestros niños no pueden comprender bien su lectura, ¿a dónde nos va a llevar esta situación? Es una vergonzosa herencia que hemos llevado después de mucho tiempo. No es nuevo, pero desafortunadamente pasa gobierno uno tras otro y seguimos reprobando. Y no solamente seguimos reprobando, sino que vamos para atrás, como el cangrejo. Y como señala este editorial, también de Prensa Libre, esta es una vergonzosa herencia que sí tiene nombre. Pues los gobiernos que han fallado verdaderamente en cumplir con su misión de proporcionar a nuestros niños, el capital más valioso de un país, las oportunidades y los medios para que puedan aprender. Naturalmente, la pandemia vino a poner peor todavía la situación, porque cuando estaban en clases presenciales, en escuelas que se estaban medio cayendo, por lo menos tenían el contacto con sus maestros. Cuando pasamos a las clases virtuales en un país en el cual prácticamente el acceso a la internet, el acceso a los medios virtuales es muy escasa para muchísimos estudiantes, esto se agrava. Y ahí es que llegamos entonces a que la UNESCO nos señala en su estudio como el penúltimo país en la lectura, en la matemática a nivel del continente americano, reprobados en esas lecturas. Claro que una deficiencia siempre lleva a la otra. Entonces, acá tenemos de nuevo un mapa muy interesante.
En este mapa, hecho por una entidad también muy seria, lo que se está demostrando es el cociente intelectual promedio por países a nivel del mundo. Obviamente, los países con el color más intenso, como en el caso que vemos aquí en el área de Centroamérica, en el cual podemos localizar que la mayor parte de los países están a niveles sumamente bajos comparado con otros países del mundo. Vemos los países más desarrollados, vemos a Estados Unidos, Canadá, vemos a la China y así vemos cómo vamos cayendo en esa escala de color. Y Guatemala tiene uno de los peores promedios. El cociente intelectual, como todos lo sabemos, es una medida de la inteligencia humana, pero los puntajes reflejan la calidad de la educación y los recursos disponibles para las personas en su región. Veamos esta imagen. Las desigualdades son evidentes. Vemos acá una escuela en Japón, en la cual los niños están sentados en un ambiente agradable, cada niño con su computadora, cada niño siendo atendido. Y en nuestra imagen de la derecha, la cruda realidad en la que viven los niños de Guatemala, teniendo que estudiar en pésimas condiciones. Obviamente no tienen computadoras y obviamente están enfrentando grandes desigualdades. Esto es inaceptable. Acá tenemos otra imagen de estas que duelen, que se vuelven dramáticas, pero son la realidad y es lo que nos coloca entonces a ese nivel de lo que estamos viviendo, a ese nivel de hallazgo que hace el estudio de UNESCO, que nos coloca en el penúltimo lugar en América de comprensión y en habilidad en el lenguaje y en la matemática. Nuestros niños no tienen dónde sentarse, estudian en el suelo con muy pocos recursos. Es increíble que estos niños sigan siendo tan valientes. El cociente intelectual, como ya dijimos, es una medida de la inteligencia humana. Las áreas del mundo con puntaje de cociente intelectual más bajos suelen ser más pobres y menos desarrollados. Veamos esta gráfica acá. En esta gráfica acá nosotros estamos viendo que Japón, Taiwán, Singapur son los países con mayor cociente intelectual en el mundo, en promedio. Japón tiene 106, Hong Kong tiene 105. Y si vemos en la tabla, al lado derecho en sus pantallas, pues estamos viendo que Guatemala está en la posición 196, solo por arriba de Liberia, de Sierra Leona y de Nepal. Guatemala está en el casi último lugar. ¿Cuál es nuestro cociente intelectual? 47.72 en promedio. Posición 196 de 199 y es el último en el continente americano. Por ejemplo, acá tenemos esta gráfica en la cual observamos cuáles son más o menos los promedios y observamos que entre 60 y 70, 90 es básicamente lo que tiene una población normal promedio. 60, imagínense, y Guatemala nuestro promedio es 40. Claro, esto en un país que ha dado grandes científicos, que ha dado grandes artistas, grandes literatos, que han sido reconocidos mundialmente. Aquí el problema es de que realmente son pocos los que tienen acceso a tener la oportunidad de crecer a un nivel alto su cociente intelectual. Son pocos los que tienen acceso a tener la oportunidad de crecer a un nivel alto. Obviamente, Albert Einstein tenía un cociente intelectual de 160 e incluso hay otros científicos como Niels Bohr que se habla que tenían 200 o más. Pero nuestra triste realidad es de que nosotros estamos posicionados en un nivel sumamente bajo. Por ejemplo, Haití
que ha señaladose como uno de los países más débiles, tiene la posición 104, con un 82.1 de promedio de cociente intelectual, el doble del que tenemos los guatemaltecos en promedio general. Panamá en el lugar 124, El Salvador en el 162 de los 199, Belice en el 184 de 199, Nicaragua en la 193 de 199. Por otro lado, países como Japón, que ya mencionamos, tiene 106.28 de cociente intelectual. Estados Unidos tiene el índice de capital de inteligencia más alto, es decir, el mayor número de personas de diferentes orígenes o de diferentes etnias que tienen en su promedio un capital muy grande que trabaja, produce en Estados Unidos de América. China es el primer lugar en los países más inteligentes, según calificaciones de las pruebas en lectura, matemáticas y ciencia OCDE PISA. Impresionantes los números que vemos. Reprobados en lo más sensitivo, en cociente intelectual, en capacidad de comprensión y entendimiento y uso de las matemáticas, del lenguaje. Obviamente, esto coloca a nuestro país desde su más temprano inicio, desde su más valioso tesoro como son los niños, en una gran desventaja. Y como decía al inicio del editorial, sabemos quiénes son los culpables. Sabemos que esta historia triste tiene nombre. Gobiernos que uno tras otro han fallado, han perdido el tiempo, los recursos en demagogia, nos han vendido espejitos, como los que se decían que habían vendido cuando fue la conquista, pero los espejitos siguen existiendo y las pruebas son muy claras e irrefutables. Obviamente estamos reprobados en cuidar a nuestros niños, sentados en blogs, cuando otros niños en otros países se sientan en escritorios, con cuadernitos que logran juntar cuando los otros niños trabajan en computadoras y obviamente en pésimas condiciones. Pero aquí viene un implacable flagelo, que es la desnutrición. Ese es verdaderamente un castigo verdaderamente severo, una vergüenza para Guatemala, porque el 49.8, es decir, el 50% de niños guatemaltecos sufre de desnutrición crónica, es decir, 1 de cada 2 niños. Esto es el primer lugar en América Latina. El 40% de niños menores de 5 años tiene anemia. El porcentaje terrible es aún más alto en niños y niñas de origen indígena que habitan en áreas rurales. Somos el 6º país del mundo con los peores índices de malnutrición infantil. El promedio general es entre 47 y 50% de desnutrición, pero en algunas regiones rurales los índices alcanzan hasta el 80%. Eso verdaderamente es inaceptable. Una dieta que está basada casi exclusivamente en tortillas de maíz causa unos daños con efectos permanentes en los niños y las niñas. Esos niños que son el futuro de un país prácticamente están teniendo muy pocas oportunidades. Recordemos nosotros que durante los 3 primeros años de la vida, lo que se llama la ventana de los 1000 días, el crecimiento y desarrollo del cerebro humano es crucial. Y es en esa etapa en la cual nuestros niños tienen desnutrición crónica y muchos todavía desnutrición aguda. Hemos visto gráficas en las cuales observamos que en parte se señala que fue por la pandemia, porque ahora pues mucho se le echa la culpa al coronavirus, pero llegan desafortunadamente a tener un crecimiento muy pobre, cuando este cerebro humano debería estarse enriqueciendo y captando como esponja tanto conocimiento que le permita enfrentar la vida con oportunidad, es cuando nuestros niños
están sufriendo desnutrición crónica que afecta a sus cerebros. ¿Cuál es la esperanza entonces que tenemos los guatemaltecos? ¿Con qué rostro enfrentan estas madres y estos niños el futuro de pensar que realmente la situación va para peor? Este es un reporte reciente que está en los medios y dice: Guatemala alcanza cifra récord de inseguridad alimentaria. Esto es prácticamente a finales del año 2021. El gobierno pronosticó que el hambre se reduciría en el país a finales del 2021, pero una nueva evaluación refleja totalmente otros datos. Ha subido la inseguridad alimentaria. Entre la sequía, entre el coronavirus y entre la incapacidad de apoyo del gobierno, hoy hay por lo menos 10 departamentos que están en alto riesgo y todavía viene peor lo que está sucediendo. Lamentable, dantesco, preocupante, es una situación que tenemos que visualizar con claridad. Los gobiernos siempre tratan de esconder, pero estamos reprobados en las materias más importantes, en educación, en salud, en futuro de nuestros niños. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van a ir estos niños desnutridos? Estos niños sin acceso a oportunidad, que no tienen aulas en donde estudiar, que no tienen medios para poder participar del mundo virtual. Claro, el resultado que se da es un resultado esperado. Reprobados en las áreas más serias y sensitivas. Y a esta cadena de reprobados vamos a agregar otro. Lamentablemente, también estamos reprobados en seguridad ciudadana, reprobados en resolución de conflictos. No solamente nuestro pueblo tiene que vivir y sufrir y sobrevivir tantos flagelos como son pésima educación, pésima salud, sino que además vivir en estado de inseguridad, porque la ausencia del Estado potencia conflictos. Se ha mencionado que Guatemala es un estado fallido. Muchos dicen que no es cierto, pero cuando vemos que un estado no puede dar educación, no puede dar salud, no puede dar seguridad a sus habitantes, tenemos que admitir que estamos prácticamente al borde del precipicio, o si cerramos los ojos y no lo vemos, negamos que seamos un estado fallido. Pero si vemos la realidad, encontramos que la ausencia del Estado, de un Estado legítimo, respetado, que verdaderamente los ciudadanos sientan su protección, es lo que lleva a crear conflictos. Recientemente hubo un serio conflicto en Nagualá, en el cual hubo 13 personas que fallecieron en una emboscada, resultado de un conflicto territorial que lleva más de 160 años en que no ha sido resuelto. En pomposos discursos, como se menciona en este editorial, el gobierno el 12 de octubre del año 2020 ofreció que en muy poco tiempo se iba a solucionar. No se hizo. Y llegamos entonces al triste momento en el cual ese conflicto histórico explotó y se llevó la vida de 13 personas, incluyendo niños. Lamentables incidentes que son innecesarios si el Estado cumpliera verdaderamente su función. ¿Con qué resulta y a qué salta el Estado a posteriori? Pues ir a estados de sitio, los cuales son rechazados y protestados por la población. Vienen después los bloqueos, viene la interrupción, viene el seguimiento de lo que es la conflictividad social innecesaria. Y la lista de reprobados continúa y aumenta. Por ejemplo, estamos reprobados en vacunación, ampliamente, a nivel mundial. Guatemala no está llenando el lineamiento que espera para fin de año la Organización Mundial de la Salud. Esto nos pone en un alto riesgo de ser excluidos del sistema sanitario mundial. Y lo peor es que no es por falta de recursos, que es uno de los argumentos que siempre se utilizan,
Por ejemplo, vemos acá titulares de prensa en la cual se dice que Salud a la fecha sin ejecutar 1.000 millardos de los 1.800 que le fueron aprobados adicionales de acuerdo a la ley de emergencia. No fueron utilizados. ¿Por qué? Eran para contratar personal, para comprar medicamentos, para comprar insumos y sin embargo no se han utilizado. Esto nos coloca a nosotros en esta situación. En este mapa vemos Guatemala con ese color que es un color negativo. Canadá, un país con una vacunación muy alta. Estados Unidos posterior, Brasil, pero miren a Guatemala, incluso como lo sabemos, en Centroamérica tiene los peores niveles de vacunación. En este cuadro proporcionado por el Sistema de Información del Gobierno de Guatemala, encontramos que al 21 de diciembre, Guatemala únicamente con un porcentaje total de personas completamente vacunadas del 25.30%, bajísimo. Comparémoslo, por ejemplo, Belice en la misma época tenía un 63% de personas vacunadas. Costa Rica, 76%. Cuba, 83%. Guatemala, recuerden, 24%. El Salvador con un 68%. Honduras, 49%. México, 64%. Esto lleva a algo que realmente no tiene importancia, pero tenemos que señalarlo. En el manejo de la pandemia, el presidente de la República de Guatemala está calificado muy mal. En la región, El Salvador tiene una calificación muy alta, el Guatemala un 27 contra un 94% de calificación positiva. No es importante cómo califican al señor presidente. Lo que es lamentable es que solo 24% de los guatemaltecos tengan vacunación completa. Esto en un momento en el cual hay una cepa sumamente explosiva, Omicron, que ya satura la atención primaria. Y se ha encontrado que la capacidad de reinfección con esta cepa es 5.4 veces mayor que con la variante Delta y que la vacunación completa eleva la protección frente al contagio hasta un 80%. Pero también es claro, como han dicho muchos expertos y han sido no escuchados, vacunar al mundo rico es inútil si las vacunas no llegan al resto del planeta. Por la migración constante de los países pobres viajan a los países ricos y entonces el ciclo de la reinfección se mantiene. Tenemos que vacunarnos todos a todo nivel. Hay cosas preocupantes. La sexta ola se desboca en Madrid, es un anuncio reciente. Y vemos a la gente con sus mascarillas y cerrando actividades. Solo para señalarles, el 24-25 de diciembre, esta es una playa en Guatemala en la cual miles de personas están sin mascarillas, sin protección. Son ciudadanos, tenemos que tener mayor conciencia. Pero vamos a seguir con los reprobados. Estamos reprobados en proteger a nuestros migrantes. Recientemente, un accidente en una carretera de México deja 53 migrantes muertos, subió ya el número, creo que son 55, 56. Estas personas viajaban en un tráiler en unas condiciones pésimas, el tráiler se voltea y esto resulta en muchos ciudadanos muertos guatemaltecos, que fueron la mayoría desafortunadamente. ¿Y por qué hablo de estos migrantes guatemaltecos? Porque obviamente cuando la economía pues quiere mencionar sus logros, dice que Guatemala alcanza una estimación de que el PIB va a crecer en un 7.5% y un crecimiento económico para el 2022 del 4.5%, lo cual es muy bueno, lo cual es loable. Pero veamos, el señor presidente del Banco de Guatemala, el licenciado Sergio Recinos, un profesional muy reconocido y honorable, señala que el ingreso de divisas de remesas familiares se da alrededor de 14,000 millones. Aparentemente va a ser más, van a ser prácticamente 15,000 millones, un crecimiento del 22.5%, prácticamente un 15% del PIB. Va a superar por segundo año
el nivel de las exportaciones de esa cuenta. Las remesas serán el principal aporte de divisas que ingresan en el país. Aquí vemos una gráfica en el cual vemos el crecimiento que han tenido esas divisas enviadas por los guatemaltecos que tienen que emigrar por todas las condiciones que vimos anteriormente. No hay educación, no hay salud, no hay vacunación, no hay seguridad. Las remesas representan en el 2020 el 14.6% del Producto Interno Bruto. Va a llegar a ser más al 15%. Y como mencionaba, ya más que las exportaciones. Solo como dato interesante, quiero mencionarles que en el 2002, las remesas que hoy son más de 15,000 millones eran 1,500 millones. Es decir, miren el crecimiento que ha tenido esto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué nos señala? Señala que esos migrantes a los cuales no les estamos poniendo la debida atención, no tienen consulados, no tienen apoyo, no tienen servicios, son muy importantes. Pero, ¿cómo salimos nosotros de este laberinto en el cual estamos verdaderamente encerrados? ¿Cómo logramos nosotros superar estas crisis e ir hacia adelante? Obviamente, un país como Guatemala no merece lo que está sucediendo. No merece tener tantos reprobados que van a caer y a golpear a nuestra población más necesitada. Nosotros en Acción Positiva hoy quisimos señalar todas estas situaciones, todos estos reprobados en contra de argumentos que se dan en una forma diferente. No queremos ser negativos, pero queremos ser honestos, sinceros y claros. Y queremos que usted, que es el ciudadano que va a votar próximamente, dentro de un año va a ser la convocatoria para las próximas elecciones generales. Queremos que usted esté informado de la realidad. Vamos a seguir con esta serie de programas porque tenemos que encontrar cuáles son esos problemas y cómo podemos solucionarlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos tenemos que retirar. Soy Francisco Arredondo, soy Acción Positiva. Buenas noches, hasta la próxima semana.